Bien, buenos días, ingeniera Karen Rodas. Mi nombre es Antonio Zúñiga, soy de tercer semestre de biotecnología y hoy día nos toca hablar sobre qué es la biología molecular, las aplicaciones y las técnicas que se encuentran dentro de esta misma. Bien, entonces empecemos. Vamos a ver la tabla de contenidos que se puede notar aquí a su mano derecha. Vamos a hablar sobre los objetivos de la biología molecular, los conceptos que existen, la importancia, los aspectos, los diferentes diagnósticos y también hablaremos sobre el microscopio electrónico. Entonces comencemos con la introducción. Bien, el presente trabajo se va a tratar sobre la biología molecular que se enfoca en diferentes estudios de los ácidos nucleicos y sus proteínas, logrando procesos biológicos esenciales en el funcionamiento de las células y los diferentes tipos de microscopios electrónicos que existen. Los objetivos, como puedes notar aquí, hay dos. Explicar el concepto de biología molecular y los diferentes tipos de microscopios electrónicos que existen, y el segundo, describir los diferentes tipos de microscopios electrónicos. Siguiente diapositiva, hablaremos sobre la biología molecular. Vamos a dar un concepto sobre esto. La biología molecular es una disciplina científica cuyo objeto de estudio son los diferentes procesos que tienen lugar en los seres vivos a nivel molecular. Como es el caso dentro del proyecto del genoma humano, se puede encontrar la siguiente definición de biología molecular. La biología molecular consiste en el estudio tanto de la estructura, la función y composición de moléculas biológicamente importantes. Esta se encuentra relacionada con las siguientes ciencias. Con la genética, ¿en qué ámbito? Ya que se interesa por la estructura y funcionamiento de los genes y la regulación, inducción y represión de la síntesis de enzimas proteicas. También se relaciona con la citología, que se ocupa de la estructura de los corpúsculos subcelulares, que es el núcleo, el nucleolo, la mitocondria, los ribosomas, el lisosoma, etc. Y su función dentro de las células. También se relaciona con la bioquímica, ya que estudia la composición cinética de las enzimas, interesándose por los tipos de enzimas enzimáticas, activaciones, inhibiciones, etc. Y con la filogenética, ya que estudia la composición detallada determinada de moléculas en las diferentes especies de seres vivos. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a notar cuáles son los representantes de la biología molecular de los años que empezaron. Empezando con su mano derecha, comenzamos con Francis Crick y se encuentra sus años, que inicios, 1916 a 2004. Segundo está James Dewayne Watson, 1928. Rosalind Franklin, en su año de 1920 a 1958. Max Perutz, 1914 al 2002. Y Francisco Jacob, 1920 al 2013. Entonces podemos ver, estos son los representantes desde la antigüedad hasta la actualidad. Bien, hablemos ahora acerca de la importancia de la biología molecular, ya que es muy importante este campo de la ciencia dentro de la salud, porque permite el avance en el conocimiento de los procesos biológicos normales y patológicos que les ha permitido el desarrollo de terapias dirigidas a las vías moleculares celulares específicas, así como el diagnóstico más preciso y cada vez menos invasivo de enfermedades. La biología nos ayuda a comprender, valorar y cuidar la vida, ya que es una disciplina importante porque a través de ella podemos develar los diferentes misterios de la vida como la conocemos, como es su origen y las leyes que ya subyacen en ella. Los aspectos que tiene la biología molecular es que ha sido útil para la mejora de alimentos, como es la leche de vaca, la producción de algunas plantas y hacerlas más resistentes a cambios climáticos, plagas o enfermedades. Ahora, el diagnóstico. El diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas engloba un conjunto de técnicas que tiene como objetivo identificar las moléculas de material genético, tanto de ADN como de ARN y proteínas. Después, la detección y cuantificación de secuencias específicas de ADN y ARN de microorganismos a partir de muestras clínicas ha convertido el diagnóstico molecular en una poderosa herramienta. Esto se debe a que ofrece alta sensibilidad específica y velocidades con requisitos mínimos a muestra en comparación con las técnicas de diagnósticos clínicos generales. Bien, ahora, los métodos para el diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas. Tenemos diferentes métodos,
como es la reacción cadena de la polimerasa, conocido como PCR, y también la visualización de muestras amplificadas, electroforesis en gel y bromuro de etiodio. Aquí a la derecha he puesto algunas, como es la RT-PCR y la PCR multiplex. Ahora, hablemos sobre el microscopio electrónico. El microscopio electrónico es un instrumento muy útil dentro de la investigación científica, ya que gracias a su gran poder que tiene de aumento, con este tipo nosotros podemos aumentar la imagen a la muestra de niveles más altos que el microscopio normal o microscopio óptico. Para entender cómo funciona un microscopio electrónico, debemos definir algunos conceptos básicos. Uno de estos conceptos es la longitud de onda. Dentro de esta presentación se puede ver cómo es el microscopio electrónico. Ahora, hablemos de su historia. Una pequeña historia. El microscopio electrónico es un invento que se realizó en el siglo XX, que fue posible gracias a los avances del campo de la física de partículas. Los ingenieros alemanes Ernest Ruska y Max Keinol se dieron cuenta de que este conocimiento justificaba la viabilidad del microscopio electrónico. Por eso se pusieron a construir el primer prototipo con la intención de lograr funciones a nivel sin precedentes. Y fue en el año de 1931 cuando presentaron su primer prototipo funcional. Esto demostró que era posible en esa época construir un microscopio electrónico. En las imágenes se puede ver el microscopio cómo ha ido aumentando o cómo ha ido avanzando a través de los años. Desde que el año que empezó, que fue en el siglo XX, hasta la actualidad que tenemos, 2022. Ahora, es importante que nosotros sepamos cuáles son las partes del microscopio electrónico. Dentro de estas partes están las más importantes, como son las fuentes de electrones, los lentes de electromagnéticas, la cámara de vacío y el detector de pantalla fluorescente. Aquí también les he puesto una imagen detallada de las diferentes partes que nosotros podemos ver dentro de un microscopio electrónico. Bien. Seguimos. Ahora, veamos los tipos de microscopios electrónicos. Hay dos tipos principales de microscopios electrónicos, que son de transmisión y los microscopios electrónicos de barrido. Hablemos sobre el microscopio electrónico de transmisión, también conocido sus siglas en inglés como TEM. La característica principal de este microscopio es la transmisión que se utilizan los electrones a través de la muestra. En cambio, el microscopio electrónico de barrido, conocido como SEM, en el microscopio electrónico es necesario que los electrones golpeen la muestra. Aquí mismo he puesto diferentes imágenes para que vean la gran diferencia que existe entre los dos microscopios. Ahora, veamos la conclusión. La conclusión, hemos llegado a que esta investigación se realizó con la finalidad de nosotros llegar a adquirir más conocimiento sobre la biología molecular y los diferentes microscopios electrónicos que existen y cómo empezaron, ya que es un tema muy importante a lo largo de nuestra carrera. La biología molecular es una doctrina que analiza los procesos que se dan tanto en los seres vivos y como en las diferentes partes. También los microscopios queremos explicar y dar a conocer los diferentes tipos de microscopios que existen. Como recomendaciones debemos utilizar promotores de búsqueda que tengan contenido científico, como es la Biblioteca Nacional de Medicina o páginas como Cielo o Scholar, Google, para optimizar la búsqueda de información. También debemos utilizar herramientas de traducción para acceder a material, información en otro idioma que no comprendamos, y debemos profundizar en el contenido para mejorar nuestra comprensión en el tema. Entonces, eso ha sido todo por esta exposición. Muchas gracias por prestarme atención.